Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo, listos para una nueva dosis de noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo, una noticia que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo galán turco ha hecho una confesión, explosiva. De verdad, cuando me enteré, no lo podía creer. He estado investigando a fondo para traerles todos los detalles, los rumores, las reacciones y, por supuesto, mi propia opinión sobre todo este asunto. Les prometo que este vídeo los va a dejar sin aliento. Vamos a desentrañar cada pieza del rompecabezas, a analizar cada declaración y a especular, como nos gusta, sobre lo que esto significa para el futuro de Kerem y quizás, para alguna que otra relación sentimental. Antes de que sigamos, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. No se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias, gracias, gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué confesión estamos hablando? Bueno, la verdad es que hay mucha especulación al respecto. Al principio, se habló de una posible nueva relación, de un proyecto secreto en Hollywood, incluso de un cambio radical en su carrera. Pero después de investigar a fondo, parece que la confesión de Kerem va mucho más allá de todo eso. Lo que realmente ha revelado Kerem Bürsin es algo que muchos de sus fans sospechaban, pero que nadie se atrevían a decir en voz alta. Se trata de... Pausa dramática, su lucha contra la ansiedad y la presión mediática. Sí, lo sé, puede que no sea el chisme jugoso que esperaban, pero créanme, es mucho más importante. En un mundo donde las redes sociales nos presentan una imagen perfecta y a menudo irreal de la vida de las celebridades, es fundamental que figuras públicas como Kerem Bürsin se abran y hablen sobre los desafíos de la salud mental. Kerem, en una reciente entrevista, habló abiertamente sobre cómo la fama repentina y la constante atención de los medios lo habían afectado. Mencionó la presión de tener que mantener una imagen pública impecable, el miedo a ser juzgado por cada una de sus acciones y la ansiedad que le generaba la especulación constante sobre su vida personal. Al principio, dijo Kerem, era emocionante. La atención, el reconocimiento, pero con el tiempo se volvió abrumador. Sentía que estaba viviendo bajo un microscopio, que cada movimiento era analizado y criticado. Me costaba mucho dormir, tenía ataques de ansiedad y, en general, me sentía muy infeliz. Estas palabras son fuertes, ¿verdad? Y es que muchas veces olvidamos que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y problemas. La fama no es un escudo contra la salud mental. De hecho, puede ser un factor que la empeore. La constante exposición, el escrutinio implacable, la pérdida de privacidad, todo eso contribuye a un cóctel emocional muy peligroso. Kerem también habló sobre cómo había aprendido a lidiar con la ansiedad. Mencionó la importancia de rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan, de practicar ejercicio regularmente y de buscar ayuda profesional cuando la necesita. Detalló que había comenzado a practicar mindfulness y meditación, lo que le ayudó a conectar consigo mismo y a calmar la tormenta en su cabeza. También habló de la terapia, un espacio seguro donde podía expresar sus sentimientos sin temor a ser juzgado y donde aprendió herramientas para gestionar su ansiedad. Me di cuenta de que no estaba solo, dijo. Hay muchas personas que luchan contra la ansiedad y la depresión. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Y hablar abiertamente sobre mis problemas me ha ayudado a sentirme mejor y a conectar con otras personas que están pasando por lo mismo. Esta conexión con otros que comparten experiencias similares fue crucial para Kerem, permitiéndole sentirse comprendido y menos aislado. La confesión de Kerem Bürsin ha generado una ola de apoyo y admiración en las redes sociales. Muchos fans le han agradecido por su honestidad y valentía, y han compartido sus propias experiencias con la ansiedad y la depresión. El hashtag #Kerem Bürsin con el corazón abierto se convirtió en tendencia mundial, inundando las plataformas con mensajes de apoyo y solidaridad. Esta es una conversación importante que debemos seguir teniendo. Es fundamental que desestigmaticemos la salud mental y que creemos un espacio seguro para que las personas puedan hablar abiertamente sobre sus problemas sin miedo a ser juzgadas. La salud mental no es un tabú,
es una parte integral de nuestro bienestar y debe ser tratada con la misma seriedad que la salud física. Pero volviendo a Kerem, ¿qué significa esta confesión para su futuro? ¿Cómo afectará su carrera? ¿Le abrirá nuevas oportunidades o, por el contrario, le cerrará algunas puertas? Esta es la pregunta del millón, y vamos a analizarla a fondo. Creo que a largo plazo, esta honestidad solo puede beneficiarle. Los fans lo admiran aún más por su valentía y su autenticidad. Y los productores y directores seguramente valorarán su transparencia y su compromiso con la salud mental. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, Kerem ha demostrado que la autenticidad y la vulnerabilidad son aún más valiosas. Su honestidad lo humaniza y lo acerca a su público, creando una conexión más profunda y significativa. Además, esta confesión podría abrirle las puertas a nuevos proyectos que le permitan explorar temas relacionados con la salud mental y la superación personal. Imaginen a Kerem protagonizando una serie o una película que aborde estos temas de manera sensible y realista. Sería increíble, ¿verdad? Podría usar su plataforma para crear conciencia y promover el bienestar mental, inspirando a otros a buscar ayuda y a no sentirse avergonzados de sus luchas. Por supuesto, también hay riesgos. Algunos medios de comunicación podrían sensacionalizar su historia y usarla para generar polémica. Sabemos cómo funciona el mundo del espectáculo, la polémica vende. Pero creo que Kerem es lo suficientemente inteligente y fuerte para manejar estas situaciones. Tiene un equipo de profesionales que lo apoyan y lo asesoran, y cuenta con una base de fans leales que lo defenderán de cualquier ataque. Lo que me parece más importante es que Kerem se está cuidando a sí mismo. Está priorizando su salud mental y está aprendiendo a establecer límites. Y eso es algo que todos deberíamos aprender a hacer. En el mundo del espectáculo es fácil perderse en la vorágine de la fama y el éxito, pero es fundamental recordar que somos humanos y que necesitamos cuidar nuestra salud mental. Ahora, vamos a hablar un poco de las reacciones a esta confesión. Como les decía, la mayoría de los fans han mostrado su apoyo y admiración a Kerem. Muchos han compartido mensajes de ánimo y agradecimiento, y han elogiado su valentía por hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Pero también ha habido algunas críticas. Algunos han acusado a Kerem de buscar publicidad con su confesión, de aprovecharse de la situación para generar lástima y de exagerar sus problemas. Estas críticas, aunque minoritarias, son importantes de analizar. Personalmente creo que estas críticas son injustas. No creo que Kerem necesite buscar publicidad. Es uno de los actores más populares de Turquía y tiene una base de fans muy sólida. Además, no creo que esté exagerando sus problemas. La ansiedad y la depresión son enfermedades reales que pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su fama o fortuna. Minimizar o invalidar las experiencias de otros es perjudicial y perpetúa el estigma en torno a la salud mental. Creo que es importante que seamos comprensivos y empáticos con las personas que luchan contra la salud mental. No sabemos por lo que están pasando y no tenemos derecho a juzgarlos. En lugar de criticar, deberíamos ofrecer nuestro apoyo y comprensión. Otro aspecto interesante de esta historia es la reacción de las exparejas de Kerem. Hasta ahora, ninguna de ellas ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Pero estoy segura de que están al tanto de la situación y que lo apoyan en privado. Esta falta de declaraciones públicas no significa necesariamente falta de apoyo, sino que cada persona elige cómo manejar su privacidad y su relación con los medios. Recordemos que Kerem ha tenido relaciones sentimentales muy mediáticas, especialmente su romance con Hande Erçel. Su ruptura fue un shock para muchos fans y generó mucha especulación en los medios. La presión mediática sobre su relación fue enorme, y es probable que haya contribuido a la ansiedad y el estrés que Kerem ha experimentado. Espero que Hande y otras exparejas le brinden su apoyo a Kerem en este momento difícil. Creo que es importante que las personas que han compartido una parte importante de su vida estén ahí para él, independientemente de si la relación ha terminado o no. El apoyo de amigos y familiares es fundamental para superar cualquier desafío, especialmente cuando se trata de salud mental. Ahora profundicemos un poco más en el impacto que la fama puede tener en la salud mental de una celebridad. La fama no es solo alfombras rojas y flashes, también implica una gran responsabilidad y una constante presión para mantener una imagen pública impecable. Pérdida de privacidad Las celebridades renuncian a gran parte de su privacidad cuando alcanzan la fama.
Cada aspecto de su vida, desde sus relaciones sentimentales hasta sus hábitos alimenticios, es objeto de escrutinio público. Esta constante exposición puede generar ansiedad y paranoia. ***** Presión para mantener una imagen. Emoticono besos. Las celebridades sienten la presión de mantener una imagen perfecta ante el público. Deben ser delgadas, atractivas, exitosas y siempre felices. Esta presión puede llevar a trastornos alimentarios, adicciones y otros problemas de salud mental. Aislamiento. Paradójicamente, a pesar de estar rodeadas de gente, las celebridades a menudo se sienten solas y aisladas. Les resulta difícil confiar en los demás, ya que no saben si las personas se acercan a ellas por interés o por genuino afecto. Ciberacoso. Las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans, también son un caldo de cultivo para el ciberacoso. Las celebridades son blanco de críticas, insultos y amenazas constantes, lo que puede afectar gravemente su autoestima y su salud mental. Burnout. La exigencia de trabajar largas horas, viajar constantemente y cumplir con una agenda apretada puede llevar al burnout, un estado de agotamiento físico y emocional que afecta la capacidad de una persona para funcionar correctamente. Estos son solo algunos de los desafíos que las celebridades enfrentan en relación con su salud mental. Es importante recordar que son seres humanos y que merecen nuestro respeto y comprensión. En resumen, la confesión de Keren Bürsin sobre su lucha contra la ansiedad y la presión mediática es un acto de valentía y honestidad que merece ser celebrado. Esta revelación ha abierto un debate importante sobre la salud mental en el mundo del espectáculo y ha generado una ola de apoyo y admiración en las redes sociales. Es un recordatorio de que la fama no es un escudo contra la salud mental y que es fundamental buscar ayuda cuando se necesita. Espero que esta historia sirva de inspiración para otras personas que luchan contra la ansiedad y la depresión. Recuerden que no están solos y que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. La salud mental es una prioridad y debemos cuidarla como tal. Ahora, antes de que me vaya, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante e informativo. Me he esforzado por investigar a fondo esta historia y por ofrecerles una perspectiva completa y equilibrada. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Compartir esta información puede ayudar a crear conciencia sobre la salud mental y a romper el estigma. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre la confesión de Keren Bürsin, déjenlo abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber lo que piensan. Quiero crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso donde podamos compartir nuestras ideas y experiencias. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. Además, estoy planeando hacer una serie de vídeos sobre salud mental y bienestar, así que no se lo querrán perder. Gracias de nuevo por su apoyo. Significa el mundo para mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir información valiosa con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Cuídense mucho. Y recuerden, no están solos. Siempre hay alguien dispuesto a escucharlos y a ayudarlos. La salud mental es importante, no la ignoren. Hasta la próxima.